Gracias, así como lo mencionas, un tema interesante de Cosa de Niños. Vamos a hablar de lactancia, la lactancia materna, si bien es cierto, si usted acaba de dar a luz, si está con esa duda de no saber si darle pecho o darle biberón, hoy lo vamos a aclarar en compañía de la experta. Ella es Saraí Humansor, tiene una especialidad en pediatría y la verdad que es un gusto que cada vez nos acompañen. Bienvenida a la mañana. Gracias por estar nuevamente con nosotros, doctora. Gracias a usted por la invitación. ¿Qué le parece si iniciamos dándole a conocer a todas las mamás cuál es la forma o la manera correcta de poder amamantar al pequeño y si es mejor hacerlo con biberón o amamantando al pequeño? Ok, creo que la primera pregunta cuando tenemos un bebé es decidir cómo alimentarlo, cómo vamos a hacer, si queremos dar pecho o queremos dar biberón. Es la pregunta que más frecuente se hace en las mujeres. En realidad, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es la lactancia materna por excelencia, ¿verdad? La alimentación del bebé hasta los primeros 6 meses de vida y aún continuarla después de los primeros 6 meses cuando ya iniciamos la alimentación complementaria hasta que el bebé decida retirarla, que normalmente lo hacen entre los 2 y 3 años de edad, cuando ya muestran signos de que ya no quieren su lactancia materna, que solo lo hacen por quitar ansiedad, por estrés, por jugar, ¿verdad? Y que no le está sustentando en realidad. Entonces el mismo bebé nos va a dar los signos para decir debemos retirar la lactancia materna, ¿verdad? Pero ya va a tener signos que nos van a indicar. ¿Cuáles son esos signos puntuales que debemos de tomar en cuenta como mamá? De otras cámaras le mencionaba que mi hija tiene 2 años y medio y yo todavía le doy de mamar. El hecho es de que siempre surge la sensación de que nos da pesar porque quizás el niño quiere seguir ahí, el hecho del apego y también de que es como cuando sentimos esa sintonía con ella, es como el único momento que podríamos estar tan cerca, pero hay unos signos que los mismos pequeños nos indican que ya es el momento de retirar el hecho de darle de mamar. Bien, para eso debemos estar claros primero las madres de que ya no estamos dando una lactancia nutritiva al bebé, que lo estamos haciendo más que todo por un remordimiento por parte nuestra de que tal vez estamos trabajando todo un día, llegamos en la noche, es la única manera que tenemos un verdadero apego con nuestro hijo. Bien, una vez que nosotros hemos entendido esto, debemos tener técnicas como no sentarnos en el lugar donde damos de mamar a nuestros bebés usualmente, porque ellos asocian que si usted está sentado en un lugar donde usualmente da de lactar, entonces ellos dicen, mamá me va a dar de lactar en este momento. Okay. Romper más que todo el vínculo o la asociación que podamos tener para que el niño vaya olvidando esta parte de su vida que es lactar, porque más que todo a esta edad ya el niño ya está en la fase de alimentación. La otra cuestión, tratar de separarlos del lugar donde dormimos, si estamos durmiendo con ellos, separarlos a su cuna, que sería lo ideal, para que no estén con el recuerdo en la noche de que, debo lactar, debo alimentarme por medio de la succión, porque es lo que el bebé ya debe de ir olvidando, ¿bien? Y distraerlo cuando el bebé lo ande siguiendo, porque quiere que usted se siente a darle de lactar, entonces distraerlo, sacarlo a jugar, a caminar, entonces buscar maneras de distracción o juguetes con el niño, ¿verdad? ¿Cuál es la edad indicada donde se debería dar exclusivamente leche materna? Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Luego se continúa la lactancia ya cuando hemos iniciado la alimentación complementaria, ¿bien? Hay varias técnicas ahora en nuestro medio, la mayoría de madres pues trabajan bien, entonces para poderte asesorar cómo no interrumpir la lactancia materna cuando está trabajando, el médico pediatra te puede apoyar en cuanto a maneras de recolectar tu leche materna antes de irte al trabajo, ¿verdad? En bolsitas colectoras, métodos de cómo almacenarla en el refrigerador y cómo la va a suministrar la persona que va a quedar encargada del bebé. ¿Para qué? Para que no rompamos el vínculo de la lactancia materna. Yo estoy segura que muchas mamás se hacen la pregunta de que cómo saber cuando mi hijo está lo suficientemente lleno. Es decir, algunas mamás dan de amamantar a libre demanda y otras sí tienen su horario. ¿Cuál es la forma más indicada o cómo saber cuando el pequeño ya está completamente lleno? Bien, entonces ahí nos referimos en cuanto a técnicas de alimentación, ¿verdad? Okay. Una vez que has recibido apoyo y reconoces cuáles son las técnicas de alimentación, cómo vas a dar a tu bebé la lactancia, o sea que vas a poder dar
la primera toma, tu bebé queda lleno y vas a reconocer si el bebé tiene hambre o no tiene hambre en el momento, porque la mayoría de los niños lloran por muchas sensaciones: frío, calor, hambre, dolor. Entonces es ahí cuando nosotros debemos distinguir cuando es hambre o no, y la mayoría de las veces lo asociamos con que tiene hambre, entonces sobrealimentamos al niño sin necesidad, y esto nos lleva pues a un desgaste como madre, estar alimentando tal vez a un bebé cada 30 minutos cuando en realidad el niño no necesita ese alimento cada 30 minutos. ¿Bien? Y muchas veces puede pasar el hecho de que el niño esté incómodo porque más bien está muy lleno, y entonces la mamá opta más bien por darle más pecho porque no sabe si ya está lleno o si todavía no lo está. Entonces como mamá deberíamos de tener como ese instinto y reconocer el llanto del bebé para saber si en realidad ya está lleno, tiene hambre o quizás está hecho popó o alguna otra alternativa, que los niños en realidad siempre nos dan como esas señales. ¿Qué consejos le podría dar a las mamás que nos están viendo que quizás ya han pasado por mucho tiempo el hecho de dar de mamar y no saben cómo quitarle el pecho a su hijo? Es decir, no quieren que su bebé sufra. Bueno, primero reconocer cuando el niño tiene hambre. Normalmente los niños cuando tienen hambre sacan su lengüita, mueven la boca, abren la boca, hacen movimientos de chupeteo y utilizan el llanto para pedir su alimento. Normalmente un recién nacido puede comer cada 2 o 3 horas, unas 8 a 12 veces en el día, ¿verdad? Ya después pues un niño va a ir regulando su horario a medida que la madre y el bebé se vayan adaptando al sistema de alimentación del niño, que cada vez va a ir pidiendo más, y lo ideal pues es que establezcas un horario o una frecuencia para que disminuir el agotamiento en la madre y le pueda dejar hacer otras cosas, ya sea de su hogar o cuestiones personales a la madre. Bien, entonces lo importante es conocer al bebé primero, ¿verdad? Para poder decir, el niño tiene hambre y poder dar alimentación. Y uno de los problemas más frecuentes, doctora, que se manejan es el hecho: mi bebé es un recién nacido, pero quizás le estoy dando más de lo que debería darle en su biberón. Es decir, a los 2 meses no creo que tengan que tomar 6 onzas de leche, por ejemplo. Más bien eso podríamos como llevarlo a la obesidad. Es como saber, depende de la edad, la cantidad de fórmula que debemos de darle. Bien, ahí establecemos una diferencia. Cuando hablamos de lactancia materna lo decimos a libre demanda, porque la lactancia materna es la fórmula perfecta para el bebé, o sea que es más digerible para el sistema digestivo y no tenemos ningún inconveniente. Cuando ya estamos hablando de alimentación por medio de una fórmula, ya debemos establecer una frecuencia, una cantidad y un horario. ¿Por qué? Porque la fórmula es menos digerible, está adaptada con las calorías que un niño necesita de acuerdo al peso y a la edad, ¿verdad? Entonces normalmente un bebé de 1 a 3 meses va a llegar a tomar 4 onzas cada 3 horas. ¿Por qué? Porque la demanda de crecimiento del bebé le está diciendo que quiere más alimentación. El problema es cuando sobrealimentamos al niño, que estamos dando una fórmula maternizada cada 2 horas o una cantidad de 4 onzas cada 2 horas a un recién nacido. Entonces esto es cuando nos lleva ya complicaciones como cólicos, alteraciones en el patrón para defecar o que el niño haga popodorito, ¿verdad? El llanto, la regurgitación, entonces ya nos llevan a complicaciones debido a una sobrealimentación en el bebé. Y claro, como no es una fórmula similar, no igual a la lactancia materna, lo estamos adaptando a problemas como obesidad en su futuro, ¿bien? Y alteración en los patrones de alimentación, porque esto lo vamos formando desde que el niño nace, cuál es la manera de alimentarse. Incluso cuando introducimos la alimentación complementaria, o sea, alimentos sólidos, es más difícil cuando estamos sobrealimentando a un bebé con fórmulas maternizadas, porque nos cuesta más introducir la alimentación complementaria. Doctora, la importancia de llevar al pequeño mes a mes durante los primeros 6 meses, porque es ahí donde vemos el peso indicado, la altura indicada. Quizás si somos mamás primerizas no sabemos cómo proyectarnos ante esa situación, entonces sigamos mes a mes durante los primeros 6 meses al pediatra. Es la guía perfecta para poder criar a nuestros hijos en los primeros 6 meses, ¿cierto? Así es, nosotros durante su evaluación de crecimiento y desarrollo valoramos si el niño está ganando peso adecuadamente, ya sea con la lactancia. Muchas veces la lactancia es
bastante, pero no es nutritiva. Ok. ¿Por qué? Porque puede haber factores como el estrés en la madre que disminuye el enriquecimiento de la lactancia y pueda que su bebé esté perdiendo peso aún con lactancia materna. O nos vamos al otro extremo, que esté en estado de obesidad por diferentes alimentación que no sea la lactancia materna. Entonces cada mes nosotros vamos apoyando a la madre, guiándola para que ella pueda tener un crecimiento y desarrollo adecuado de su bebé. Muy bien, muchas gracias a Sarayu Mansor, quien tiene una especialidad en pediatría, por darnos estos consejos y también los beneficios de lo que aporta la lactancia materna. Esperamos usted ahí en casa los pueda tomar en cuenta y, por supuesto, generar eso de la mejor manera. Gracias por habernos acompañado nuevamente con nosotros. Gracias a usted. Muy